Buenas tardes y muchas gracias por asistir a este concierto de primavera. Un concierto que contará con la participación de las dos agrupaciones de referencia del conservatorio, como son la banda de profesional y la orquesta Guridi. Los programas están colgados en internet, los podéis descargar a través del QR que salía en la entrada, pero bueno, no está de más comentar que la banda interpretará inicialmente Great Moments in Cinema de John Williams, Ireland de Robert Smith y posteriormente la orquesta Guridi, con algunos solistas que hemos seleccionado, pues interpretará el andante del concierto para dos flautas y orquestas de cuerda, opus 25 de Doppler. Las solistas serán Sara Cuenca y María Aguirre de flauta. El concierto para violonchelo y orquesta en do mayor, el cello solista será Edurne Gómez y el primer movimiento del concierto para trompeta y orquesta en mi bemol mayor de Haydn, que lo interpretará Kirian Uralde. Para clausurar el concierto tocarán una selección de West Side Story de Leonard Bernstein. Con este concierto, el conservatorio también quiere mostrar su cara más solidaria. Hace unos meses nos llegó la propuesta para poder colaborar con las escuelas de artes de San Isidro en Ecuador, que es un proyecto que en este momento está en estado embrionario y que empieza a dar sus primeros pasos. Y necesita de todo tipo de ayuda y de donaciones. De ahí que la urna esté puesta en medio del hall directamente. No obstante, si alguien conoce este proyecto y lo va a explicar con mayor claridad que yo, es nuestro invitado de esta tarde, compositor en activo, exprofesor y exdirector del conservatorio y ante todo, gran persona. Os presento a Paco Ibáñez. Muchas gracias. Vamos a empezar con el concierto con un vídeo breve de lo que están haciendo allí en las escuelas de San Isidro y después hablaré un minuto o así, hablaré yo, después de ver el vídeo. Unas canciones que mi profesor me enseña. Hola, yo soy Sophie, me gusta la música porque desde chiquita he soñado en tocar y también me gusta bailar. Tengo 9 años. Hola, buenas con todos. Mi nombre es Giovanni Andrade, soy el profesor de música aquí en Piquigua y en San Isidro. Soy Santiago Bonilla, tengo 17 años y vengo al club de música para despejar mi mente y aprender a tocar lo que es el piano. Hola, soy Camila, tengo 13 años y vengo al club de música porque me gusta el piano. Hola, un saludo a todos los amigos de la Escuela de Música Jesús Guridi de Vitoria. Un saludo muy especial para mi amigo Paco Ibáñez, para Puy, y un saludo pues de parte de estos chicos que habéis visto en estas imágenes. Estamos haciendo en San Isidro, donde no había todo este tipo de asuntos, la Escuela de Música, también la Escuela de Pintura, de Teatro, de Cine, de Danza. Y bueno, pues los chicos están muy motivados, muy ilusionados, y yo creo que esto es una alternativa, una salida a través del arte y la cultura muy importante para este pueblo.
Así que muchas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo. Muy bien. Ya han visto el vídeo. Yo voy a leer, para no extenderme, voy a leer unas pocas ideas que he escrito. Juan Ramón, el que ha salido ahí, y yo hemos sido amigos desde la infancia y aunque nos hemos distanciado por las distintas profesiones, seguimos manteniendo nuestra amistad. Ahora está centrado en promocionar al pueblo montubio de Ecuador, en hacerles sentirse personas y en valorar su poco reconocida cultura. Para esto ha creado, entre otras cosas, la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro, en la que se engloban las escuelas de arte, de música, danza, teatro, pintura y cine. Y aunque llevan un curso funcionando, las ayudas institucionales llegan escasamente o no llegan. En junio pasado, que estaba por aquí Juan Ramón, me comentó si sería posible una colaboración con el Conservatorio de Música y vinimos donde fui, nuestra directora, y acogió la idea con entusiasmo, de lo cual estamos muy agradecidos. Aunque los niveles artísticos, como habéis podido ver, poco tienen que ver con los nuestros, sí que humanamente podemos encontrarnos con ellos en los conciertos o relacionando a nuestros alumnos con sus alumnos o a los profesores con los profesores de allí. Hoy va a ser la primera colaboración y a la vez de ayuda por nuestra parte. Como sus carencias son muchas, se ha puesto en el hall de entrada una mesa con un buzón donde podemos depositar el donativo que queramos. Asimismo, si alguien tiene en casa algún instrumento que le sobre, puede donarlo viniendo aquí a dirección. Muchas gracias. Muchas gracias también a los alumnos de orquestas que van a tocar hoy y muy agradecidos.
Bueno, pues con esta última obra vamos a acabar. Gracias por estar aquí a todos, con una tarde tan buena que hace de fuera. Pero bueno, van a interpretar West Side Story de Leonard Bernstein y bueno, que nos gustaría agradeceros también las donaciones a la Escuela de Música de San Isidro y nada más. Venga, muchas gracias.
Hola, un saludo desde Gasteiz a la Escuela San Isidro de Ecuador. Esperemos que aprovechéis mucho las recaudaciones y que dentro de unos años vosotros podáis ayudar a otras escuelas.